Me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Alabado sea su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por un día más de vida que nos concedió. Amén. Estamos reunidos en su presencia, amados hermanos, en esta noche ya que el Señor nos concede, amados hermanos, poder congregarnos y poder, amados hermanos, oír su palabra, ¿no? Esa palabra que nos da, ¿no?, la fortaleza para seguir en este camino. Amados hermanos, recordemos que la palabra dice, ¿no?, en el libro de Reyes, dice, el ángel le dijo al profeta, come y bebe porque el largo camino te espera. Amén. El camino que nos espera a nosotros es largo, amados hermanos, no sabemos el día ni la hora del que ha de venir, y en medio de este camino nosotros necesitamos de la fortaleza que viene del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Las situaciones vienen a nuestras vidas a causa de la obra, del trabajo de Dios en nosotros, esa obra extraña, ¿no?, esa obra que hace el Señor dentro de nosotros. Entonces necesitamos, ¿no?, ser fortalecidos con poder en el hombre interior, porque el camino es largo. Amén. Bendito su nombre. Así que, amados hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, a la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Vamos a hacer por así decirlo, un paréntesis en las cosas que venimos hablando, y vamos a compartir esto que el Señor me traía a la memoria en este día. Estuve meditando mucho acerca de estos pasajes de la Escritura mientras estaba trabajando, me puse a meditar sobre esto, y bueno, cuando llegué me puse a buscar, gloria al Señor, y vamos a compartir algo de esto en este día que pueda ser para nosotros de bendición y de aliento. Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. ¿Lo tenemos, hermano? Dice así la palabra del Señor. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia, te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Ahora te rogamos y te pedimos la guía, la dirección y la administración de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a hablar en esta tarde, Señor mío. Yo te ruego y te pido, Señor, que tú ensanches los corazones de mis hermanos, que tú abras los oídos para oír, Señor mío, para que esta palabra pueda producir en nosotros al 100%, Señor. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias porque tú nos has convocado y nosotros hemos acudido a este día, Señor. Nos encomendamos en tus manos, en la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito su nombre. Puede tomar asiento, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el libro de esta carta, ¿no?, de Santiago a los hermanos habla de la parte práctica, ¿no?, del Evangelio para nosotros, y no le habla, amados hermanos, no le habla a cualquiera. Santiago acá, en el versículo que hemos leído al final, dice que él le dice a los hermanos, amados hermanos míos, dice, no erréis. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esa frase, ¿no?, esa frase, amados hermanos, significa esto. Mire, aquí el término denota creyentes de la misma
causa, unidos a otros por el vínculo del amor. Él le habla a esos creyentes, ¿no?, que estaban por la misma causa, que estaban pasando situaciones y estaban pasando situaciones por la misma causa. El origen o el motivo de que Santiago escribe, ¿no?, a los hermanos es para alentarlos, es para animarlos a que, amados hermanos, no miren, por así decirlo, todos los errores humanos, sino que puedan entender que lo que Dios les habló, lo que Dios les dio, se puede manifestar en ellos, se va a manifestar en ellos a través de una conducta correcta, a través de una vida correcta. A pesar que había aquellos que parece que algunos se enojaban, otros daban preferencia a los ricos, otros no tenían diferentes problemas con la conducta, pero el apóstol acá, ¿no?, escribe, les dice, los escribe esto para animarles. Y en los primeros versículos le dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversa prueba. Dice: amados hermanos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, amados hermanos, muchos de nosotros pensamos en servir. Está bien que empecemos en servir, pero nadie va a servir hasta que no sea perfecto y cabal. Nadie. Nadie va a presentar un servicio eficaz a Dios si no llega a la perfección, a ser perfecto y cabal. Eso tiene un significado muy especial para nosotros, pero que ahora no es el motivo de esto, de lo que voy a hablar. Pero, amados hermanos, muchos desean servir, y es un buen deseo servir. Queremos servir, queremos hacer cosas para Dios. Otros quizá no desean tanto servir, no desean hacer nada. Bueno, es otro tema, pero el que desea servir tiene que saber esto, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, para Él no es el tiempo, en Él no está sujeto al tiempo. Y Él se toma su tiempo para hacer su trabajo con cada uno de aquellos que le van a servir a Él como Él quiere. Hay quienes sirven, amados hermanos, y sirven como ellos quieren. A donde ellos quieren y van a donde ellos quieren y sirven de la forma que quieren. No sirven de la manera que Dios quiere. Son dos cosas diferentes. Servir a la manera de Dios, servir como Dios quiere es una cosa. Y servir a donde uno quiere es otra cosa. Amén. Para servir de la manera que Dios quiere, uno tiene que llegar a ser perfecto y cabal sin que falte cosa alguna. Mire eso, sin que falte cosa alguna. O sea, amados hermanos, si falta algo, no se puede. Si a usted le falta algo en cuanto al carácter, no se va a poder. Él se va a esperar, va a seguir trabajando en usted, sea 10, 15, 20, 30, 50 años, Él no está sujeto a ningún tiempo. Y va a esperar que usted no le falte ninguna cosa en cuanto a servir. ¿Por qué? Porque el que va a servir de forma incompleta, vuelve y fracasa. Así que vaya pensando lo que le falta aprender. Si le falta aprender algo, bueno, medite en lo que le falta aprender y apréndalo, porque ahí se va a quedar sentado. Gloria al nombre del Señor hasta que aprenda. Total, para Dios no pasa el tiempo. Él tiene toda la paciencia del mundo. Él se toma su tiempo con aquellos que quieren servirle. ¿Cuántos creen? Bueno, Él se toma el tiempo con los que creen. Se toma su tiempo y los va trabajando y va formando su carácter a la manera que Él quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es si usted quiere servir a la manera de Dios. Y si el que quiere servir como se le da la gana, digamos, ¿no? Bueno, puede hacerlo como quiera. Está libre de hacer y de ir a donde quiera, amado hermano. Después, eso se va a quedar sin recompensa. Es un tiempo perdido. Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros no vamos a hablar de eso ahora, pero vamos a hablar de esto, ¿no? Le decía, ¿no? El por qué Santiago escribe esta carta. Y en este versículo dice, ¿no? En el versículo 2 en adelante dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si nosotros, amados hermanos, miramos este versículo, ¿no? El apóstol Santiago tenía una forma muy particular de escribir.
su tono era un tono, digamos así, muy estrictamente judío, ¿no? El pensamiento, él escribió con un pensamiento judío estricto, ¿no? Y acá cuando habla, bienaventurado el varón que soporta la tentación, nos traslada al Salmo capítulo 1, el verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire, se lo leo textualmente, ¿no? Dice así, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Gloria al nombre del Señor. Acá cuando habla este salmo, exhibe, ¿no?, el carácter de ese varón. Exhibe el carácter de ese varón, ¿no? Alguien que está dedicado a la meditación, que está dedicado, ¿no?, a meditar en la ley del Señor de día y de noche. O sea, amados hermanos, para estar dedicado a meditar de día y de noche, solamente hay un pensamiento en el corazón: Dios, su palabra, su propósito. ¿Se da cuenta? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, bienaventurado el varón, bienaventurado aquel que no anduvo en el consejo del malo, en camino de pecadores, en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no? Y, amados hermanos, dice, habla de tres cosas especiales el capítulo ese, ¿no?, de Salmo. Dice, habla de los malos, de los pecadores y de los escarnecedores. Primero habla de los malvados, de los malos. Dice, es el varón, el hombre que es carente de temor de Dios. Y la carencia del temor de Dios es la carencia de sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el malo carece de temor de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y, amados hermanos, dice, y el que no anda en camino de pecadores, dice, los pecadores se hacen escarnecedores. Dice, desprecian todo lo sagrado y se burlan de la piedad y toman en broma el pecado. Los malos, dice, mejor traducido como malhechores, indica una persona que no se somete a ninguna norma, sino que se deja llevar de todo mal deseo. Ese es el malo, ¿no? El escarnecedor, que no está sujeto, ¿no?, a ninguna norma, a ninguna ley, no está sujeto a nada, no le importa nada. Él es un transgresor, ¿no? Está hablando de ese tipo de persona, pero dice acá, bienaventurado, ¿no?, bendito, feliz, aquel que no anduvo, ¿no?, en ese camino, en el camino de malos, en el camino de pecadores, en la silla de los escarnecedores, ¿no? Se ha sentado, no ha participado con ella, porque cuando uno se sienta en una silla, se sienta para participar con otro de una comunión, de una reunión. Y dice, bienaventurado el varón que no se sentó en la silla del escarnecedor, que no compartió, ¿no?, el tiempo ni la comunión con estos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, dice, bendito, ¿no?, el varón que persevera, dice, la traducción, ¿no?, de este versículo de Santiago, dice, bendito o feliz el varón que persevera pacientemente bajo la prueba. Dice, bienaventurado el varón que soporta. Ahí la palabra soportar significa permanecer debajo, ¿no? Someterse a la prueba, someterse a la tentación, someterse a eso y soportarlo pacientemente. Bienaventurado ese varón que soporta la tentación. Y tiene la palabra tentación, ahí tiene el sentido, amados hermanos, de un material que es fundido y que es probado, que es limpiado de toda su impureza. No, que es metido en un crisol y que es, amados hermanos, fundido y que se le saca toda la impureza que tiene y todo lo que queda puro a causa del trabajo que se le hizo a ese material. Y esa es la prueba, ¿no?, de la fe verdadera, de la fe genuina, que a pesar de la prueba, de la situación, uno se somete, que uno la soporta, que uno permanece en ese lugar sabiendo que todo lo que viene a nuestra vida, amados hermanos, viene con un propósito, el darnos madurez, el afirmarnos en la fe, el hacer que surjamos más firmes en medio de la prueba. Y esto, amados hermanos, se soporta, se mantiene, amados hermanos, solamente por la fe. ¿Se da cuenta? Si no es por la fe, no se puede soportar, no se puede mantener en medio de esta prueba, que es uno metido en el calor, en el fuego de la prueba.
Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y la idea de la palabra prueba, y bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, es la misma palabra, trae la idea de la prueba que es externa, de algo que viene de afuera para adentro. De una prueba externa, de algo que viene de afuera, de una situación, de algo que uno está viviendo en cuanto a un problema externo, viene de afuera, es una tentación, es una prueba que, amados hermanos, prueba a nosotros nuestra fe, nuestra firmeza, amados hermanos, en medio de todas las situaciones. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Soporta la tentación, jupomone, paciencia, permanecer debajo. Es aquel que pacientemente se somete a las pruebas de la vida. Esto es que se somete a la examinación de la fe y sale fortalecido en su carácter. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, recibirá algo, dice, recibirá la corona de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros, amados, sabemos que la corona trae un símbolo, y en este versículo, amados hermanos, en la antigüedad había, la palabra para corona es estéfanos, y estéfanos es una corona, pero en aquel tiempo había muchos tipos de corona que representaban algo en especial. Una corona de oro representaba la majestad de un rey. Amén. El poder, el dominio, pero estaba también la corona de flores, que se daba a los esposos en la fiesta. Es una corona de que simboliza la alegría y el gozo. Después estaba la corona que simplemente se pone una cinta alrededor de la cabeza, pero después está la corona de laureles, que también traduce estéfanos, y que es la corona de laureles, la corona que se da al atleta que vence, al atleta que obtiene la victoria en los Juegos Olímpicos en aquellos tiempos. ¿Se da cuenta? Y acá trae la idea de esa corona, de la corona de una victoria que se le da a aquel que ganó, ¿no?, el primer premio en las Olimpiadas, ¿no?, en esas pruebas de gimnasia, de carrera o lo que sea que se usaba en ese tiempo. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, esto representa la victoria. ¿Por causa de qué? Por causa de que uno se abstuvo de un montón de cosas para ganar la carrera, para obtener la victoria. Amén. Y acá habla de aquel varón que soporta la tentación. Dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Y ahí la palabra vida usa la palabra zoe, que es la palabra, amados hermanos, vida en el sentido absoluto, vida como la tiene Dios. Amén. Es zoe, la palabra que se usa en ese versículo. Y combina la palabra corona, victoria, con la vida. Y habla, amados hermanos, gloria al nombre del Señor, estéfano en el sentido metafórico de la corona de laurel que se daba al vencedor en los juegos. Y la corona, ahí en la traducción original reza así, la corona que consiste en la vida. Amén. La corona que consiste en la vida. Y la vida, la corona esa, amados hermanos, que consiste en la vida, es algo que está fundado en la vida. Esa victoria está fundada en la vida. Amén. No en la vida vieja, no en la vida carnal, humana, sino que esa victoria está fundada en la vida de Dios, en la vida nueva, en algo que nosotros hemos recibido. Usted y yo hemos recibido, amados hermanos, la vida eterna. Y al recibir la vida eterna, hemos recibido la vida de Dios. Vida eterna, Zoe y Aionios. Aionios es eterno, algo que tiene un principio y no tiene fin. Dios es eterno. Y nosotros recibimos la vida de Dios. ¿Se da cuenta? Y esa vida es nuestra.
Pero para ganar la victoria, para ganar la victoria sobre esta vida, que consiste en esta vida, nosotros tenemos, amados hermanos, que correr una carrera, tenemos que negarnos a nosotros mismos para lograr esto. No sé si se entiende, hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta? La vida la representa como algo, como un ejercicio, como algo que se practica. Se da cuenta como algo que uno está preparado para correr la carrera, para pelear la pelea, para lo que sea, que está preparado. Y la corona de la vida, amados hermanos, para nosotros representa eso, representa algo que consiste, amados hermanos, en esa vida que hemos recibido y que nosotros la tenemos que conquistar. Pero dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces hay cosas que yo recibí en cuanto a la vida y que usted recibió en cuanto a la vida. Como hombre yo recibí algo en cuanto a la vida. Como hombre usted recibió algo en cuanto a la vida. Como mujer, las mujeres recibieron algo en cuanto a la vida. Recibieron el ser esposa, el ser madre, ¿no? El ser mujer. Recibieron algo en cuanto a la vida. ¿Se da cuenta? Pero tienen que prepararse para vencer, para obtener la victoria de esta vida. Porque si no se preparan, o sea, si no vencen, si no se niegan a sí mismos, no van a obtener la victoria de la vida. Acá habla de esto, no sé si usted me entiende, hermano. Porque si hablamos de la vida eterna es la posición presente y futura del creyente. O sea, yo no voy a recibir la vida eterna cuando vaya allá arriba, ya la recibí ahora, es mía, es suya, es de todos aquellos que creen. Amén. Porque a los que creen les da, ¿no?, la capacidad de tener la vida eterna. Entonces es la posición presente de cada creyente. Y acá habla de una victoria sobre esa vida. Entonces, un hombre, ¿cómo es un hombre en la vida? ¿Cómo es una mujer en la vida? En la vida de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo tendría que ser? Bueno, si usted se prepara, va a vencer y va a ganar. Porque cuántas cosas hay que nosotros no nos llevan a la vida. Hay muchas cosas que no nos llevan a la vida, que nos quieren hacer perder el tiempo en cuanto a las cosas que pertenecen a la vida. Gloria al nombre del Señor. Estamos hablando de algo práctico, ¿no? De la vida práctica. Dice que Dios ha prometido, dice, para los que le aman. Y Pedro dice, amados hermanos, por allá dice, que quiere amar la vida y ver días buenos. Amén. O sea, amados hermanos, ¿por qué que quiere amar la vida y ver días buenos? ¿Cuántos días buenos nosotros vimos cuando vivíamos ignorante a la vida de Dios? A ver, pregúntese, medite usted un rato. Cuando usted vivía ajeno a la vida de Dios, ¿cuántos días buenos vio? Y ningunos, o muy pocos. ¿Y por qué? Y porque el problema de la vida es el carácter del hombre. De la mujer, es el carácter, es el problema grande que tiene. Y en una familia el problema es el carácter de los integrantes de la familia, y a causa de ese problema no se ve un día bueno. ¿Amén? No se ve un día bueno, cada uno buscando lo suyo propio, ¿no? Peleándose uno con otro, cada uno mirando, ¿no?, para sí lo que le conviene. Estoy hablando en la familia lejos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces cada uno mirando por lo suyo propio, ¿cuántos días buenos se pueden ver ahí? Entonces significa que acá hay algo que conquistar. Ustedes tienen algo que aprender, que conquistar en cuanto a la vida. Hay una victoria que es para nosotros. ¿Se da cuenta? Pero no podemos vivir de la misma forma que vivíamos antes. Porque acá habla para los que le aman. Y Pedro habla, dice que el que quiere amar la vida, el que quiere amar esto que Dios le preparó, Dios le dio, entonces puede ir en busca si lo ama.
¿Se da cuenta? Porque qué día bueno miramos ante nosotros cuando estábamos lejos de Dios. ¿Cuáles fueron los días buenos? Todos problemas, peleas, divisiones, situaciones en nuestro hogar, tristeza, amargura, ¿no? Un lugar que Dios preparó, que Dios diseñó para que el hombre sea feliz. Ahí es la más infelicidad que se encuentra en el hogar. ¿Por qué? Por el carácter de los integrantes de la familia. Todos se pelean uno con otro. Y no hablemos de los cristianos, porque ¿cuántos cristianos que le pasa así? No consiguen la paz en su hogar. Al no conseguir la paz en el corazón, no pueden conseguir la paz en su hogar. No la pueden conseguir porque todos están en el lugar equivocado, puestos en el lugar equivocado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando cada uno ocupe su lugar, entonces ahí va a comenzar a prosperar todo. Pero ahí entonces significa que yo la tengo que conquistar esa vida. Y sí. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Bendito su nombre. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Esto tiene que quedar claro, ¿no? Que Dios no tienta a nadie. Y dice esto, mire, le vuelvo a repetir, ¿no? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. No puede, o sea, amados hermanos, Dios como Dios no puede ser tentado por el mal. Porque en Dios no hay nada malo, no hay mal en Dios. Entonces, como Dios, Él no puede ser tentado por el mal. Pero nosotros venimos, amados hermanos, a Jesucristo, al Dios manifestado en carne. Y lo vemos al Dios manifestado en carne siendo llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Significa que como Dios no podía ser tentado. Acá dice que no puede ser tentado. Pero como hombre sí podía ser tentado. Y es más, y tenía que ser tentado como hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue el que fue tentado en el huerto del Edén y fue el que le dio la entrada al pecado y a la muerte. Y como Él le dio la entrada al pecado y a la muerte a causa de que la mujer obedeció a la tentación, obedeció a la serpiente, amado hermano, y después el hombre entró en ese mismo camino con la mujer, entonces el hombre tenía que ser librado. ¿Y quién vino? Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y, amados hermanos, ¿a dónde fue primero? Fue primero al desierto, no fue primero a predicar la palabra, fue primero a ser tentado. Jesucristo es la segunda cabeza de la raza humana. Él como hombre sí que podía ser tentado. Y de hecho fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Para qué? Para venir a ser fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Si Él no era tentado, no podía expiar los pecados del pueblo. Fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, como Dios, Dios no puede ser tentado. Pero como hombre, sí, Dios podía y tenía que ser tentado. Por eso que cuando se manifiesta en carne Dios viene el diablo, lo lleva al desierto, el espíritu lo lleva al desierto y ahí es tentado. ¿Amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Entonces dice, porque ni Él tienta a nadie, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, primero, que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Siempre, amados hermanos, el hombre desde el principio quiso echarle la culpa a Dios de todo. Desde el principio. Y usted va a ver que la característica de un hermano o de una hermana que comete alguna cosa mala, siempre es de echarle la culpa a otro. Siempre. Y eso es como que está en el hombre natural, en la raza adánica está esa naturaleza, esa actitud, digamos, ¿no? Porque cuando Dios vino al hombre, el hombre dijo, la mujer que tú me diste. Y cuando Dios fue a la mujer le dijo, la serpiente. Así que uno fue echándole la culpa al otro. O sea que ellos pensaron que no iban a ser responsables de sus actos, pero fueron responsables de lo que ellos hicieron. Dios no fue responsable, ellos fueron responsables. ¿Amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Él no puede ser tentado por el mal, ni Él nunca va a tentar a nadie.
Él se hizo hombre para ser tentado y para poder comprender a aquellos que son tentados. Para poder entender a aquellos que son tentados, amados hermanos, y poder restaurarlos. Si alguno hubiere cometido pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿No dice así? Amén. Gloria al nombre del Señor. Si no invento mío, está en la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿para qué fue tentado él como hombre? Para saber lo que el hombre sufría y padecía cuando era tentado. ¿Por qué era como era el hombre? ¿Por qué hacía las cosas que hacía y cuando era arrastrado al mal? Él no lo podía entender como Dios, porque él no podía ser tentado por el mal. Pero cuando Cristo viene, ahí se conoce todas las cosas. Por eso que Pablo dice a Timoteo, dice, indiscutiblemente grande él es el misterio de la piedad. Si alguna vez, si alguna vez el Señor me permite entender lo que es el misterio de la piedad, lo vamos a compartir, pero es grande y necesitamos la revelación para entender esto. Alabado sea el nombre del Señor, bendito su nombre. Entonces, amados hermanos, en la primera palabra, tentación, tentar, probar, en el versículo 12, es algo que viene solamente, que es exterior, que es de afuera. Amén. Pero acá, amados hermanos, cuando habla de que Dios no tienta a nadie, ¿no? Habla de la prueba interna. Y está relacionado con lo que se piensa. Acá dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Se da cuenta? O sea que acá cambia, acá hace un cambio el escritor y lleva a la tentación adentro. Y tiene que ver con el pensamiento. Es el mismo concepto o principio de Génesis. El diablo vino y le dijo a la mujer, si sabe Dios que si comes de este árbol vas a ser como él. ¿Amén? Entonces, ¿qué le dijo? Le puso la fruta del árbol en la boca, se la metió, tomá, comé a propósito, se la metió a la fuerza. No, solamente le habló la palabra y dijo que ella pensara. Y cuando pensó, comenzó a maquinar, comenzó a ponerse en marcha el engranaje que iba a dar a luz la muerte y el pecado. ¿Por dónde? Por el pensamiento. ¿Se da cuenta? Solamente Satanás le dijo una palabra, nada más. Y se fue. Y la dejó ahí. Y ella pensó, ¿y qué hizo ella? ¿Qué vio? Vio que ya era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Algo que Dios le dijo que no lo tomara porque era malo, ya lo pensó que era bueno. ¿Ve cómo cambió el pensamiento? ¿Ve cómo cambió? ¿Y a dónde lo llevó? Lo llevó a la muerte, al pecado y a la muerte. Y después quisieron echarse la culpa uno a otro, como queriéndose lavar las manos de que nadie era responsable. Pero, amados hermanos, el hombre es responsable por sus actos delante de Dios. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y la palabra concupiscencia es mal deseo, y denota un deseo intenso de cualquier cosa, listo para ser expresado en actividad corporal. O sea, es algo que si nosotros no usamos este cuerpo, no se va a manifestar. Amén. Está el pensamiento y después del pensamiento se expresa en las acciones. Y eso, amados hermanos, es algo que trabaja en el hombre, en el creyente. Aquel que no comprende, aquel que no entiende o aquel que no está, velando en las cosas que hemos hablado, el que no está velando, el que está distraído en otras cosas, entonces en cualquier momento va a ser tentado ¿de qué? ¿De Dios? No, si él no puede ser tentado.
¿De qué va a ser tentado? Va a ser tentado de su propio mal deseo de adentro. ¿Y a dónde va a ser arrastrado? Por su propio deseo, al pecado y a la muerte. Acá dice bien claro, ¿no? Santiago dice, acá dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Listo, frito. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, yo le leo acá la palabra, dice seducido, atraído y seducido. Y la palabra en el griego es exelko. Significa ser sacado de un lugar de seguridad. Abandonar un lugar y sus defensas. Abandonarlo, salir de un lugar seguro. Y la palabra describe, amados hermanos, la carnada que se le pone a un animal, a una bestia, a un pez, o a alguien a un animalito que está dentro de su cueva, se le pone una carnada para hacerlo salir del lugar que está seguro, para cazarlo, para tomarlo en una presa. Amén. Y el deseo, ¿no? Y la concupiscencia, obrando en nosotros, hace que nosotros nos salgamos, pero ¿de dónde nos salimos? A ver. ¿De dónde es que yo me puedo salir? Del lugar seguro que estoy, del dominio propio. Cuando abandono mi lugar de seguridad, el lugar donde yo puedo estar seguro es en el dominio propio. En dominar, el dominio propio es el dominio de sí mismo, es el dominio de las pasiones, ¿no? El dominio de de la obra humana en nosotros. Si yo me salgo del dominio propio, me salgo del consejo de Dios, me salgo de su palabra, me salgo de ahí, me salgo del lugar seguro. La presa, amados hermanos, se le presenta una carnada y que vio que en especial el que va a pescar, usted va acá al Bass Pro Shop y va todo tipo de carnada que son, digamos, algo que estos saben que esto lo va a atraer. ¿No? Esto lo va a atraer. ¿Se da cuenta? Lo va a atraer, a la presa la va a atraer. Y eso es lo que significa acá esta palabra cuando habla, dice, uno de su propia concupiscencia es atraído, es sacado de un lugar seguro, es sacado de un lugar seguro, es sacado de un lugar donde se puede defender. ¿Para qué? Para que no se pueda defender y para que quede a merced de su enemigo, que es la concupiscencia. Y deseo malo puede ser, mire, infinidad de cosas. Muchos piensan deseo malo, no sé, tener deseo de otra mujer que no es mi esposo o tener deseo de un hombre que no es mi esposo. Eso es uno. Pero hay un montón de listas de cosas que vienen ahí a batallarnos, a buscarnos, a salir, para sacarnos de nuestro lugar que estamos seguros. Gloria al nombre del Señor. Bendito su nombre. Atraído y seducido, ¿no? Seducido es el que se le pone una carnada para que caiga el animal. Para que caiga, ¿no? Atraído y seducido, sacado de un lugar. Y nosotros, amados hermanos, no podemos dejarnos sacar de un lugar seguro, porque Dios nos dio ¿qué? Nos dio a nosotros un lugar seguro. Su vida, su Espíritu Santo, el dominio propio. Nos dio un lugar en el cual podemos seguro. El salmista dijo, ¿no? Que el Señor era ¿qué? Su fortaleza. Castillo mío alrededor de mí. Mire qué lugar seguro. Mire qué lugar seguro tiene. Mire qué lugar seguro tenemos. David lo dijo, castillo mío en quien confiaré. Listo. Si yo me quedo dentro de esa fortaleza, nada me va a poder suceder. Gloria al nombre del Señor. Y dijimos, amados hermanos, que esto tiene que ver con lo interno y con el pensamiento.
Por eso que por mucho tiempo nosotros hemos hablado del pensamiento. Hemos hablado, como dice Pablo a los Filipenses, dice, amados hermanos, dice, por lo demás, hermano mío, en esto pensá. En todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que dé buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensá. ¿Por qué? Porque si nos salimos de esos pensamientos, nos salimos de un lugar de seguridad y corremos peligro. Que ¿a cuántos le ha pasado? Que salieron de ahí y quedaron a merced. Entonces, cuando uno es tentado, no diga ni piense nunca más que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. El hombre, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido, de su propio mal deseo, es atraído y seducido, y es sacado de un lugar seguro, ¿para qué? Para que quede indefenso y para que sea atrapado por el mal. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros, amados hermanos, hemos de estar, ¿no?, todo este tiempo, toda esta carrera, mientras más nos acercamos al tiempo de la venida del Señor, más nosotros vamos a tener combate con las cosas malas. Cada vez más. Al mismo Señor Jesús le pasó cuando Él ya estaba en el huerto de Getsemaní, cuando ya estaba para terminar su tarea. ¿Qué dijo Él? Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sea como tú. Ahí estaba su naturaleza humana, no queriendo llegar, no queriendo ir al lugar que tenía que ir, tentado. ¿Se da cuenta? Tentado ahí, ¿para qué? Para no ir, para no alcanzar. ¿Se da cuenta? Y así va a ser mucho tiempo tentado. Cuando el diablo lo tentó a Dios, al Señor, ¿a dónde lo llevó? ¿Lo llevó a acostarse con una mujer? No, lo llevó y dice, si todo esto te daré si postrado me adorares. ¿A dónde lo tentó? En el orgullo, en la soberbia. Ahí. Jesús sabía que todos los reinos de la tierra eran para Él, pero no, en ese momento ni de esa forma. Entonces, Él que tenía el dominio de sí mismo y que sabía el lugar que tenía, que conocía el lugar que tenía y quién era, le dijo, fuera sea diablo. Y el diablo lo dejó. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Creo que acá tengo algo más y ya terminamos. Dice, bueno, vamos a ver un versículo, creo que lo voy a leer, está acá. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el 6.9, a ver, 6.9, y después le digo por qué, 6.9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y todos estos versículos, inclusive, ¿no?, este versículo a donde el apóstol dice acá, a ver, amados hermanos míos, no erréis. Todos tienen la misma palabra, no erréis, no erréis, no erréis. ¿No? Y no erréis. Acá lo que habla, ¿no?, cuando dice no erréis, es una... habla de no permitirse ser engañados. ¿Por qué? Porque ahí la palabra, ¿no?, errar significa eso, ser engañado. Y significa esto, significa divagar, apartarse del curso correcto, del curso recto, apartarse del curso, o sea, apartarse de un camino, de un curso, desviarse, ¿no? Y cuando uno dice acá, Santiago dice, amados hermanos míos, no erréis, no se dejen engañar, tengan cuidado, no se dejen engañar, no, amados hermanos, dice, no anden divagando ni apartándose del curso correcto de todas las cosas que el Señor nos ha mostrado.
no se desvíen, no erren. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra no erréis es un mandato diseñado para evitar que sus mentes se dirijan en dirección contraria a la verdad. Ese era el mandato que acá dice, hermanos míos, no erréis. Un mandato que, amados hermanos, le mostraba a ellos que no vayan en contra de la verdad. Entonces, aquel que es tentado y que es arrastrado por el mal, amados hermanos, y que va a consumar el pecado y va a dar la luz, ese pecado, la muerte en él, amado hermano, no puede decir que es tentado de parte de Dios. No puede decir eso. Ninguno puede decir eso, porque Dios no tienta a nadie. Sino que es de su propio deseo, de su propia concupiscencia. Y Dios dio todas las armas de justicia para que nosotros nos defendamos de esto. Dice, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Y las armas de justicia qué son? Son, amados hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad. Esa nos da armas de justicia a diestra y a siniestra para que defendamos, no erremos, no andemos y no tenemos el curso correcto de las cosas, como muchos se han apartado. No erremos, los fornicarios no van a heredar, los adúlteros tampoco, los mentirosos tampoco, los avaros tampoco, los que se echan con varones tampoco, los borrachos tampoco. No erremos. Un hermano que se aparta, que va borracho, toma un accidente, se muere, que van los borrachos. Los borrachos dicen, no heredarán el reino de Dios. No sé. Bueno, dice la Biblia así. Así dice la Biblia. Así que no erremos, no nos salgamos del curso de este curso donde Dios, ¿a dónde es nuestro, para dónde está el curso nuestro? Es para arriba, es para la gloria, es para aquel lugar. Pero en este camino sabe Dios las cosas que no van a pasar a todos. Y más, como le vuelvo a repetir, más a medida que se va acercando, ¿no? Acercando ese día. Y, amados hermanos, un hermano me decía de algo, ¿no? Me hablaba de esa palabra, zarandear como a trigo, ¿no? Y eso es lo que va a suceder para la iglesia, va a ser zarandeada como a trigo. O sea, va a quedar lo que es verdadero solamente. Va a ser zarandeada. Y cuando el trigo se zarandeaba, se tiraba para arriba el trigo, el tamo, ¿no? El tamo ese seco que quedaba, el viento lo apartaba el tamo, ¿no? Que lo hacían para un costado, eso prepara el fuego, se guardaba en el granero y servía de alimento. Y ser zarandeado, ¿vio? Va a ser zarandeado la iglesia, va a ser zarandeado, no una congregación. La iglesia va a ser zarandeada para que quede lo que es verdadero, quede lo que es correcto, para que quede solamente lo que es de Dios. Y cuando quede todo lo que es de Dios, va a ver lo que es el Señor. Bueno, parece que uno solo dijo amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, tengamos en cuenta, ¿no? Tengamos en cuenta esto que dice acá, amados hermanos, que les hablé al principio, de esta frase, amados hermanos. Aquí el término denota creyentes de la misma causa, unidos a otros por un vínculo de amor. O sea, amados hermanos, Santiago le estaba escribiendo a hermanos que estaban en la misma causa. Nosotros estamos en la misma causa, ¿no? Estamos acá porque estamos en la misma causa. Estamos padeciendo la misma cosa, las mismas tentaciones, los mismos problemas, las mismas situaciones, padecemos. Estamos en la misma causa. Eso no nos tenemos que olvidar. Yo no soy enemigo suyo, ni usted enemigo mío. Estamos en la misma causa y nos combaten las mismas cosas. A uno quizá más, a otro quizá menos, por causa del crecimiento que tienen, el camino recorrido que tienen. Pero a todos nos combaten las mismas cosas, pero tenemos una misma, estamos en una misma causa. Es como estar en el mismo ejército. ¿No? En cualquier fuerza armada, ¿cuál es uno de los lemas?
Aquel que pertenece a la fuerza es una familia, es un hermano de armas, es alguien que vos lo tenés que defender y cuidar. En medio de todo eso de armas, un peligro, un cobarde no lleva a ningún lado. ¿Sabes? Un cobarde no lo puede llevar a ningún lado porque claro, se empieza a tener miedo, empiezan los tiros y acá nos matan a todos por causa de este. En el nombre del Señor. Y en la obra del Señor van a ser aquellos que sí, y sentados. Todavía le falta, está verde todavía. Hay que, ¿ves? Pégase tranquilo. Porque Dios no te va a cobrar nada de hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre. Entonces, amados hermanos, eso es lo que no sacar, ¿no? Para otro esto, una enseñanza, un consejo, ¿no? Estamos todos en la misma, digamos. Y vamos para el mismo lado todos, en la misma causa. Estamos unidos unos a otros por el vínculo del amor. Entonces, con ese vínculo, entonces podemos llegar, ¿no?, hasta el final, ayudándonos y considerándonos unos a otros. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se entendió? Entonces, si se entendió, creo que no hay más nada para decir. Toda buena y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la esperanza, ni sombra. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Nos ponemos de pie, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gloria al Señor por este día que nos permitió, amados hermanos, poder entender esto y poder. Seguiremos después con las cosas que venimos hablando, si el Señor nos los permite así. Hay cosas que Dios, no sé, yo las siento que están cerca ya. Cosas que Dios va a hacer espirituales y que están cerca, pero antes de eso viene la prueba de la fe, la prueba fuego, una prueba que hay que soportarla. Gloria al nombre del Señor, pero hay cosas que Dios las va a hacer. El Señor me hizo sentir en cuanto a la evangelización, lo que el Señor va a poner en los corazones y la necesidad de evangelizar a los niños. No sé cómo Dios lo va a hacer. Yo la verdad que no sé, más en este país, que en un país donde usted no se puede parar a predicar en la plaza, no se puede predicar en las escuelas, es una vergüenza, la verdad. En nuestros países son países paganos y que esto acá empezaron con la verdad de Dios y usted no puede pararse en una escuela a predicar. Le llevan preso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Sin embargo, en Inglaterra hay una plaza que se llama, creo, la Plaza de las Naciones. En Inglaterra, en el año 97, había alrededor de 200.000 latinos. Pocas iglesias latinas, pocos pastores latinos en aquel lugar, en el año 97. Estuve hablando yo con un pastor un día y me contaba de eso, que estuvo allá. Pero Inglaterra tiene una característica, no sé si todavía estará, pero dice que en ese tiempo en la Plaza de las Naciones usted iba con una bandera de Inglaterra, la plantaba ahí, y una bandera de su país, la plantaba ahí, y podía dar libremente el Evangelio sin que nadie lo moleste. Gloria al nombre del Señor. Así que, amados hermanos, acá, ¿vio? Algo que va a pasar y que el Señor lo va a hacer. No sé cómo. Es el dueño de todas cosas, Él tiene el control, es soberano, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Amén? Bueno, entonces, no tengo más nada que decir. Vamos a orar, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por un día más que concediste. Ahora te ruego y te pido que esta tu palabra vuelva atrás vacía.
sino que sea enviada para producir en nosotros el 100 por 1, Señor. Señor, te damos gracias y te pedimos y te rogamos la luz necesaria para comprender y entender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu palabra produzca en nosotros al 100 por 1, Señor. Nos encomendamos en tus manos creyendo que tú vas a hacerlo, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano?